Hoy en nuestro programa Músculos y Mentes tenemos un invitado especial y estamos en nuestro lugar favorito de Maracay, Bicafé. También este programa es patrocinado por Amate Infusiones, Bicafé y bueno, estamos en un espacio muy agradable, pueden venir. Está cerquita al frente de la Casa de la Cultura y van a tener espacios muy agradables y un menú maravilloso. Profe Yorman, ¿quién tenemos como invitado el día de hoy? Bueno, fíjate, hoy tenemos como invitado al profesor Evelio Blanco, que ya se convirtió en el favorito de Bicafé porque le trajeron su hidromiel y a mí no me han traído mi hidromiel, pero seguramente ya me van a traer mi hidromiel. Pero bueno, para los que no conocen al profesor Evelio Blanco, una institución del Estado de Aragua a nivel pedagógico y deportivo, es profesor retirado de la UPEL, jubilado de la UPEL, Maracay, es doctor en educación, es entrenador para atletas con discapacidad, para atletismo o atletismo adaptado, creo que es un término correcto. Desde 1996 hasta la fecha, que son, bueno, 29 años de trabajo con personas con discapacidad. Sí. A lo largo de ese tiempo, 5 Juegos Paralímpicos, 3 campeonatos del mundo. Y aparto, novio de la madrina, bueno, no, ya pasa. También Evelio tiene oportunidades en algunas ocasiones de trabajar lo que es la musculación en salas de musculación, entonces creo que va a ser una grata conversación. Evelio, cuéntanos cómo estás, salúdanos y cuéntanos un poco de dónde vienes llegando, que Evelio viene llegando de representar al país. Bueno, ante todo, agradecerles por la invitación, Bélgica, Jorman, por permitirme estar acá compartiendo con ustedes esta experiencia de hablar sobre no solo el contexto deportivo, ¿no? Sino de meternos un poco para conversar sobre el contexto en el cual yo me he desenvuelto durante muchos años. Yo siempre digo que cada vez que me inviten a compartir algún tipo de espacio como este, alguna entrevista, no está hablando solo de Helio Blanco, sino que también está frente en ese escenario del deporte o la actividad física adaptada. ¿Okay? Bueno, recientemente estuvimos en un Grand Prix en Túnez. Como el atletismo convencional, el paraatletismo, se denomina así paraatletismo porque es paralelo al atletismo. Tiene sus eventos y sus Grand Prix de preparación para que los atletas puedan obtener y figurar en el ranking internacional. Es una competencia clasificatoria, entiendo. No clasificatoria. Esta competencia te permite a ti obtener el performance o los performances que te ubican en el ranking, en las posiciones que se establecen, tanto en el ranking mundial, el ranking de las Américas, y estas posiciones son tomadas por los países para determinar quiénes van a viajar a los eventos importantes, o sea, en un punto de vista. Y te sirve para hacer el roce competitivo que se necesita porque cuando sales del país te encuentras, sobre todo en eventos como ese, con atletas de alto nivel, con un nivel técnico y de performance que te permite a ti, permite al atleta conocer cómo está su nivel competitivo. Mira, fíjate, Bello, vamos a hablar de varias cosas durante este ratico. Vamos a hablar, bueno, de paraatletismo, atletismo para personas con capacidad. Vamos a hablar un poco de musculación en las salas de musculación, que es un fenómeno que viene creciendo a nivel social y bueno, siempre tocar esos temas y conocer tu opinión. Pero quiero que iniciemos hablando, bueno, de lo que es el atletismo para personas con discapacidad en Venezuela, cómo está, con quién nos encontramos, informar un poco a la gente que lamentablemente aún no es tan conocido esas realidades, ni esas formas, ni esos formatos. La gente a veces se confunde un poco. ¿Qué es un atleta paralímpico? ¿Quién es un atleta paralímpico? Háblame un poco de eso. Bueno, con mucho orgullo les puedo decir que el paraatletismo es el deporte número 1 del contexto si específicamente nos vamos al contexto del deporte paralímpico, ¿no? Ok, es el número 1 porque es el que más ha tributado éxitos para nuestro país. Wow, con mucho orgullo. Con mucho orgullo porque soy parte de eso desde el año 96 cuando no había existido nada de esto y cuando solamente se había ganado una medalla y ahora tenemos un récord impresionante. El deporte paralímpico en los últimos 2 Juegos Paralímpicos, no Olimpiadas, la Olimpiada es la medida del tiempo que hay entre un juego y otro. Aclararlo. Los Juegos Paralímpicos, la gente dice, no, las Olimpiadas, los Paralimpiadas, no, se habla de Juegos Paralímpicos, Juegos Olímpicos. Tenemos 13 medallas y de las 13 medallas que obtuvo Venezuela en los Juegos
del 21, Tokio 2020 y Francia 2024, por lo menos 10 son del ATT, del para-ATT. Excelente. Eso es algo importante. Creo que principalmente hay que hablar de actividad física adaptada, porque no todo es deporte paralímpico, porque hay que hablar de la actividad física adaptada. Y de ahí surge todo, lo que es la recreación hacia personas con discapacidad, lo que tiene que ver las diferentes áreas o contextos donde se desarrolla la práctica de alguna actividad física. En este caso está el deporte paralímpico y están los deportes que no son paralímpicos. ¿Okay? ¿Por qué se les da ese calificativo de etiqueta? Porque son los deportes que participan en un momento en los Juegos Paralímpicos. ¿No? Eso es igual que los Juegos Olímpicos. Hay deportes que son olímpicos y deportes que no lo son. Hay deportes que en un momento pasan a ser olímpicos y en otro momento no lo son. Por ejemplo, un ejemplo muy vivo de eso es el karate. Karate no fue deporte olímpico hasta que fue en Japón, los Tokio 2020, pero ya inmediatamente salió A pesar de ser un deporte de mucho recorrido a nivel social. Sí, pero tiene unas características que todavía de alguna forma no están convenciendo a... Entra un poco la comercialidad y lo agresivo. Lo atractivo que puede ser también. Sí, lo agresivo que puede ser el deporte como tal. Pero nosotros, en el deporte paralímpico, hay un proceso que se conoce como elegibilidad. Porque es algo que las personas siempre me preguntan, oye, ¿cómo es la categoría, no? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se determina la categoría, no? Entonces, hay junior y hay adultos. O sea, hay junior porque están en determinadas edades y de hecho este año hay un Panamericano juvenil que se va a dar en Chile, que es sub-19 y sub-17 en el caso del paratletismo. En cada deporte tiene sus edades determinadas. Por ejemplo, el baloncesto sobre silla de ruedas es sub-23, ¿no? Entonces, pero lo importante de todo esto es que el deporte paralímpico se establece a través de la elegibilidad. Okay. La elegibilidad tiene que ver con los estándares que, por supuesto, tiene cada disciplina deportiva en cuanto a las discapacidades que pueden participar en cada una de estas disciplinas. Se establecen categorías según la condición o la discapacidad que tiene cada uno de estos atletas. Voy a hablar específicamente del deporte en el cual yo me he desarrollado, que es en paratletismo. El paratletismo están una cantidad de clases, que van de acuerdo a la discapacidad que presente cada una de estas personas. Por ejemplo, la clase 10 es para personas que tienen deficiencias visuales o son ciegos totales. Bien. Clase 20, discapacidad intelectual. Clase 30. O sea, hay una codificación, sí, codificación para cada uno. Sí. Clase 30, clase 40, clase 50, 60 y clase 70. Cada una de ellas, si a mí me dicen, oye, mira, este atleta es clase 60, ya yo sé que es amputado a nivel de las piernas. Okay. Bien sea unilateral, bien sea bilateral. Puede ser por encima de la rodilla, puede ser por debajo de la rodilla, puede ser una amputación por encima, y eso les establece una categoría, pero cuando dicen 60, yo sé que son amputados. Cuando dicen 50, son lesionados medulares o compiten sobre sillas de rueda o cuadros de lanzamiento. Entonces cada una de estas categorías es muy largo el proceso para explicarlo acá por el tiempo. Pero estos van no solamente en la decena. Cuando le agregamos la unidad, entonces comenzamos a categorizar. Ok. Bien, la clase es la clase 10, 20, 30, 40, 50, pero cuando comenzamos con 31, 32, 11, 12, 51, 54, 72, 63, estamos estableciendo una categoría en específico. Cuando el número es menor, la condición o la lesión es mayor. Es mayor, ok. ¿Ven? Cuando el número es alto, la discapacidad se va acercando a lo más mínimo. Solo hay una excepción, que es la discapacidad intelectual, que es 20 nada más. ¿Bien? No tiene otras clasificaciones. No tiene otras clasificaciones de momento. O sea, pudiera ahí estar un diagnóstico de... Discapacidad de retardo mental, discapacidad intelectual. Solo eso. Están intentando incluir ahora eso iba a preguntar. a los autistas. El autismo. El autismo. Están intentando oficializar a los síndrome de Down. Que en nuestro país y en la región, aunque le permiten la participación bajo la categoría 21, pero eso es algo que lo establece
Solamente a país. nivel nacional. A nivel nacional y en algunas zonas internacionales, pero no está dentro de la clasificación propia, reglamentaria del Comité Paralímpico Ok. Internacional. Eh, Compiten a nivel interno, pero no entran bajo esta clasificación a competencia internacional. pudieran competir en la categoría 20 si tienen las características que les permitan estar dentro Ok. de la competencia con personas con discapacidad intelectual. Es importante puntualizar que las características perceptivo-motoras de una persona con síndrome de Down son gorditos, o sea, hipotono muscular, las manos son pequeñas, Hay un fenotipo sí, específico que define. claro, tienen un tono muscular más bajo. Competir contra una persona con retardo, que sus características son totalmente Sí, totalmente cercanas cercanas. a lo que tiene que ver un convencional. Entonces, Ahora, fíjate algo, le voy a romper un poco aquí con las personas que no han tenido la oportunidad de compartir quizás en ambientes de atletas con esta condición, pueden tender a creer que se trata de personas en condición de disminución psicológica. ¿En qué sentido? A nivel de ánimo, a nivel la gente asocia quizás la ausencia de un miembro con una baja autoestima, con una La distorsión de la de percepción. la percepción. Pero he tenido la oportunidad de compartir con atletas de esa característica y normalmente suele ser todo lo contrario. Suelen ser personas con muy buen ánimo, suelen ser personas con muy buena actitud. Evidentemente no quiero generalizar, no quiero hacer un estereotipo de lo que es la persona, pero sí me gustaría que siendo una persona que ha tenido tantos años la experiencia de compartir con ese tipo de atletas, ¿cuál es tu percepción de cómo influye el tema del deporte en personas con estas condiciones que evidentemente han pasado por un duelo a raíz de esta situación? mira, este es un contexto de mucha resiliencia. Bien, este, ya que a nivel congénito nazca alguien con algún tipo de discapacidad, ya comienza el proceso de resiliencia a través de la familia, ¿no? Aceptar lo que ocurre, Aceptación y esa adaptación. aceptación y adaptación a lo que pudiese llamarse, ¿no? Entre comillas, La sí. adversidad, entre Sí. comillas, ¿no? Y estos atletas, o los que de alguna manera están, porque tiene un accidente y fue adquirida, entonces, Hay una diferencia sí, marcada. sí, la diferencia está en que es congénito, la resiliencia, por supuesto, es más temprana, la aceptación es más temprano. Siempre has estado así y a la diferencia de alguien que lo tiene adquirido, alguien que por cuestiones de la vida perdió la visión o perdió algún miembro, por supuesto que la parte psicológica, la afectación, la aceptación es más tardía, ¿no? También va a depender mucho de cómo yo estoy preparado. Bueno, nadie está preparado para eso, ¿no? Pero cómo es mi carácter para poder sobreponerme a lo que puede considerarse como algo adverso. Pero es un contexto donde es fuerte. Creo que todos los atletas tienen ciertos niveles no de perturbación, la palabra no es la adecuada, sino ciertos momentos que influyen sobre su rendimiento, ¿no? Deportivo y sobre todo el elemento psicológico. Psicólogo. Sí, de cómo aceptar una derrota, cómo aceptar el constante estrés del entrenamiento deportivo, de rendimiento. Eso es un proceso bien fuerte y las personas con discapacidad en esa acción de resiliencia han sido capaces de superar. Manejan mucho el humor Sí, como mecanismo, yo no diría de defensa, un mecanismo de defensa, sino eh, una validación Ujú. emocional. El humor es fundamental aquí. Sí, donde ojo, estas son palabras que ya no se usan en el contexto ni psicológico ni médico, pero ellos se dicen al otro, mira, paralítico. O sea, Tú no ves Hay un O poco de mocho. sátira, hay un poco de Ajá. sátira ahí, ¿no? sí, mira, Piazo de Mocho, ven acá. una Entonces, forma de drenar sí. también. es una manera también de ver. Entonces, de cierto, Henry, el atleta que yo tengo, su sobrino nació con la misma condición, pero a él le amputaron la pierna. ¿Por qué no? Henry es un atleta de lanzamiento de jabalí. Sí, que trataba de sí. ganar medallas, ¿no? Él sí ganó medalla en el evento de Túnez, no, ahí no fue muy bien. Le comentaba hace rato, previo a esto, que a pesar de que obtuvo la medalla, el performance que estábamos esperando era mayor. Bueno, pero en 15 días tenemos un tope que nos va a permitir intentar hacer los registros para estar posiblemente en el campeonato del mundo. No solamente Henry, también tengo una atleta ciega que lo está
también estamos trabajando. Mi primera vez con ciego, estoy aprendiendo mucho. O sea, Me gustó esa parte de detrás de cámaras, hablamos de que está aprendiendo. Buen punto, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje en este punto que deja? En Wow. general, en todos los atletas que ha trabajado. Mira, la calidad humana, tú comienzas a entender la calidad humana cuando comienzas a aprender de ellos, ¿no? De las personas con discapacidad. Ellos no tienen idea de todo lo que te aportan en el crecimiento para que tú puedas dar la respuesta. Yo, en mi tesis doctoral hablaba de la relación, o cuál era el objeto de estudio de la actividad física adaptada, en este caso, ¿no? La educación física adaptada. Y la conclusión es que era la relación físico-educativa. ¿Ok? En el objeto de estudio de la educación física convencional es el movimiento humano y la relación físico-educativa. Es cómo se mueve el ser humano y cómo yo le doy respuesta a la demanda que él hace hacia mí de cómo yo debo enseñarlo, ¿no? Aquí en esto es cómo yo doy respuesta a las adaptaciones que requieren Exacto. según sus Su características característica. individuales. Ujú. Porque en lo convencional hay características como la edad, el sexo. Estoy en sexto grado y todos tienen 11, 12, máximo 13 años. O estoy en el liceo y tienen tal edad y esas son las características. Pero Claro, pero que hay una diferencia en las variables con respecto al entrenamiento convencional, pero que responde a un mismo principio, ¿no? Que es la especificidad dentro del entrenamiento, sí, que muchas veces no se respeta, ya nos hemos conversado al respecto, y que en este caso se hace quizás más importante por el tema de que las particularidades son más acentuadas. son más acentuadas y se requiere de adaptaciones en la educación. Hay lo que se conoce como adaptaciones curriculares, ¿no? Aquí se trabaja con adaptaciones deportivas. Deportivo. Deportivas. Y se comienza desde un reglamento. El reglamento en todo deporte te condiciona qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Un ejemplo, tú en el baloncesto no puedes agarrar la pelota y salir corriendo. Eso es ilegal, te quitan la pelota. Entonces, pero en el rugby coges la pelota y te vas corriendo y golpeas y maltratas y te quitas gente de encima. Entonces, el reglamento es lo primero que se adapta en el deporte adaptado, valga la redundancia, es lo que tiene que ver con el reglamento. Luego están las adaptaciones técnico-tácticas. Luego están las adaptaciones de material, y cuando me refiero a material, me refiero a la tecnología. Si se utilizan sillas de ruedas, sillas con carbono, materiales específicos que ayudan a mejorar la performance del atleta. Hay algunos tipos de prótesis distintas a las que convencionalmente vemos, que parecen como unas ballestas, Ajá. y eso mejora, por supuesto, el rendimiento de los atletas. Entonces, es un mundo de adaptaciones, ¿no? Y donde ningún atleta es parecido al otro. Fíjate algo, Evelio, quiero aprovechar que mencionas eso, ¿no? El tema de la particularidad que tiene el entrenamiento adaptado, para conocer tu opinión sobre una situación que viene sucediendo a nivel social con todo este auge del fitness, con todo este auge de más personas yendo a los gimnasios, cosa que me parece maravillosa, que nos parece maravillosa, porque sin duda es una actividad positiva eliminar el sedentarismo con todo lo que implica, pero donde notamos con cierta preocupación que comienza a desdibujarse en algunos casos, para ausencia de criterio, lo que es un entrenamiento para una persona fortalecer su cuerpo, para mejorar su estética, y lo que es un entrenamiento deportivo. Parecerá que un poco con este fenómeno de comunicación donde todos queremos hacer todo, empezamos a dibujar la línea y comenzamos a aplicar quizás adaptaciones que puedo observar en una práctica deportiva, a hacerla para supuestamente tener resultados estéticos. Entonces, tu opinión al respecto, tanto como para aspectos positivos como para aspectos negativos. Oye, mira, después de la pandemia tenemos un fenómeno increíble, ¿no? Que todo el mundo se volcó a ir a los gimnasios para fortalecer su cuerpo, sentido estético, o X. Pero no todo el mundo ha logrado encontrar en un espacio la atención adecuada, No existe. Sí, basado no en, existe. basado en principios científicos y que permitan de alguna manera poder dar el mejor resultado posible, no solamente en estética. Creo que todo el mundo conoce la importancia que ahora tiene el desarrollo muscular, porque una persona musculosa, una persona no musculosa, no grande, pues una persona con músculo desarrollado,
tiene mayores posibilidades de longevidad, de afrontar enfermedades. Dicen que el mejor músculo, que el músculo es el mejor endocrino, de controlarte azúcar en sangre y otras cosas más. Pero no todos están dando el debido tratamiento, o de algún punto de vista, están canalizando el entrenamiento de musculación tal cual como debe ser. Hay mucha diferencia entre lo que es un entrenamiento de fuerza y diferencia en lo que es un entrenamiento para la musculación o un entrenamiento para la hipertrofia, ¿no? Ahora hay muchas tendencias, hay deportes híbridos donde se trabaja no voy a nombrar ninguno, por supuesto. No tengo por qué hacerlo. Metas en ese programa. No tengo por qué hacerlo, pero hay deportes donde se combina la fuerza con la resistencia, donde quizás lo que lo están aplicando no tiene ni manejo de Dígalo lo con que toda- de que le venden a la persona entretenimiento y no le venden y no entrenamiento. Y eso Yo creo que un poco el hecho de haberse convertido en un producto, ¿no? Lo que te lleva necesariamente a tener como organización, me refiero, a tener la obligatoriedad de hacer tu producto consumible, no todo el tiempo posible, aún a expensas desde el sacrificio de principios básicos del entrenamiento, ¿no? Sí. Lo más rápido posible Y lo más y espectacular. lo más espectacular posible. O fantasioso también. Sobre todo, el principal problema es que estamos en ese proceso de vender el entretenimiento más que el entrenamiento. Estamos complaciendo a las personas. O sea, se está complaciendo a las personas en el gimnasio. Cuando hablo de complacer, estamos hablando es que hay personas que con altos niveles de ansiedad, bien, y acuden a un gimnasio porque necesitan entrenar y creen que fatigarse es la manera De controlar la necesidad. la necesidad. Y entonces no estamos cansando a las personas, sino que realmente la estamos fatigando, la estamos llevando a un nivel De más estrés, de más ansiedad. estrés, más ansiedad. Eso es mucho más complejo. Bueno, y ahí me atrevo yo a hacer la pregunta, y en este caso no solo para Bélgica, sino para Bélgica también, ¿no? Que es especialista en el área. Quizás estoy casi seguro de que la respuesta no le va a gustar a mucha gente, pero esa es la solución a un proceso ansioso. O sea, la solución es irme a un gimnasio y agotarme hasta el punto de lunes a domingo. Le digo, la pregunta para los dos. ¿Cómo lo ven ustedes? Es más fácil cansarme en esta productividad tóxica, 1000 actividades, 8 modelos de entrenamiento, voy al beach tenis, luego voy a entrenar, luego musculatura, luego voy a CrossFit, y al final, los días domingo, el día sábado, el día viernes, soy la misma persona con ansiedad, con frustración, con vacío existencial. Entonces, yo lo hablo así en seco porque es lo que va en consulta. De nada me sirve ir a un gimnasio y tomar suplementos y tener la mejor marca de zapatos si mi estabilidad emocional depende del entrenador, del humor del entrenador y de la mala técnica de aquel entrenador. Entonces es importante poder diferenciar y poder, la persona que está consumiendo el producto, poder darse la pregunta de, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Esto me suma a mi salud mental o esta es una estrategia más para controlar lo que yo misma no puedo controlar? Entonces utilizo un recurso externo, también un recurso mal aplicado. Dura palabra, pero Genial la descripción. Yo quisiera cerrar eso diciendo la frase que el inventor o el padre de la pliometría dijo en su momento. Un idiota puede fatigar a otro idiota. muy Pero bueno. no lo está entrenando. Wow. Entonces, Mi Digo idiota, que, ojo, Elio, un idiota puede cansar a otro idiota. puede fatigar a otro. radical y suena graciosa, pero es la realidad de muchos entrenadores hoy en día. Pareciera que es jactable, valga el término, para un entrenador alcanzar a la persona que entrena, al llevarlo al punto máximo de fatiga, al dejarlo tirado en el suelo de cansancio, como que si hubiera un gran mérito en eso, ¿no? Mérito para el entrenador, Y la, porque ni siquiera hay mérito para la Pero se persona. convierte, Bélgica, incluso en una herramienta de propaganda. O sea, Totalmente. soy el entrenador que más cansa, soy el entrenador que más Que pega gritos, la- maltrato psicológico las también. personas, pero es que las personas están pidiendo eso. Lo piden, sí. Las personas están pidiendo eso en el gimnasio. Cuando tú le haces una sesión de entrenamiento, dosificando cargas, donde tú de algún punto de vista le estableces, mira, el entrenamiento es básico. Es básico. O sea, yo para trabajar pecho tengo 5 ejercicios. Para trabajar hombros tengo 3, 4 ejercicios. Para trabajar piernas tengo tal ejercicio.
Y si cuando tú comienzas a mostrarlo o a dosificar las cargas en base a lo que es lo básico del entrenamiento de musculación, hay personas que, y esto me aburre. Y esas personas que lo piensan bien, ojo, cuando piensan bien hablo de cómo sacar provecho a esos niveles de ansiedad, entonces comienzan a crearse esa serie de entrenamientos híbridos donde comienzan a hacer muchas Claro, cosas a la vez. coloca al entrenador en una paradoja, ¿no? Ajá. En una de perder el cliente, porque este cliente quizás puede ver una oferta más espectacular al lado, donde las personas saltan, brincan, vienen y van, Más divertido, más divertida, donde menos Más aburrido. competitivo también, un punto importante. y donde se estimulan quizás otros elementos, acompañamiento de grupo, acompañamiento, supuesto consecución de éxitos a diario. Aceptación, Hace reconocimiento. una comunidad. Claro, pero eso nos lleva a ver, yo creo que a asumir una posición como entrenador. Claro, No, es mi opinión personal, evidentemente hay tantos criterios como entrenadores y como personas, pero yo creo que el entrenador debe definir su personalidad en base a lo que es su conocimiento y al entendimiento del entrenamiento físico. Yo no puedo ceder ante la moda de turno solo por hacerlo comercial, pero estoy sacrificando los principios que realmente deben regir un entrenamiento físico. realmente es así. O sea, yo en mi pasar por la musculación, yo a mis clientes les explico cuáles son los beneficios del sistema de trabajo que yo tengo. Le hago la diferenciación de cómo trabaja, ojo, no otro instructor, sino Ujú. cómo es el método X determinado. Cómo poder mezclar ambos sistemas ¿Qué se debe mezclar y qué sin no? que se cause interferencia, que es lo que de algún punto de vista no entienden cuando trabajo la musculación para el crecimiento muscular, la hipertrofia, el anabolismo, y cómo destruyo todo eso cuando inmediatamente lo estoy mezclando con el trabajo de cardio, Excesivo. excesivo cardio. O sea, yo no soy eh, Partidario. no, Partícipe. no satanizo el cardio. Ok, perfecto. No satanizo el cardio, pero hay su momento para cada uno. Un cardio de alto nivel, de mucha exigencia, bloquea todo el proceso de construcción muscular que puedes haber hecho en una sesión de entrenamiento si vas al cardio inmediatamente. Pero hay personas que lo que quieren es fatigarse, no quieren entrenar, quieren sentirse fatigados. He visto personas que llegan a las 7 de la mañana a un gimnasio y se van a las 11. Y lo vivimos donde trabajamos, yo, hermano. O sea, iban a las 7 y a las 11 todavía tú los veías entrenando. Y algunos volvían en la tarde. Y volvían en la tarde. Yo decía, wow, esto es una locura, ¿no? Claro, ojo, yo siempre rescato el tema de la buena voluntad, incluso de hasta cierto punto, pudiera decirse hasta disciplina de esa persona de querer tener un buen físico. Yo diría De una- ideas obsesivas y un aspecto neurótico de la personalidad. Pero sin embargo, si tú cuando hablas con esa persona, quizás dentro de su desconocimiento de algunos elementos, hay una intención de estar bien, ¿no? Entonces hay donde entro que quizás, donde yo pienso que quizás nosotros como gremio, nosotros como organizaciones, Canalizar eso. Psicoeducación. Psicoeducación. Mira, y me dijeron que yo puedo decir lo que yo, ¿no? El aspecto económico tiene mucho que ver con eso. Claro. ¿Ok? El, el, eh, Pero eso es necesariamente malo, yo creo que no. y lo económico. Ajá, que lo económico No es malo, no es malo. Deporte es impulsado por lo Sino, es que todo está impulsado por lo Absolutamente económico. todo, sí. Eso lo tocábamos antes de entrar. Yo considero que el instructor tiene miedo de salirse de lo que actualmente esté de moda o en boga, ¿no? Y porque piensa que vas a perder clientes. Yo creo que la idea de esto es que tú sumes cuando tus clientes que están contigo y están bajo el sistema real que debe ser la musculación, que tú tienes que tener una rutina de trabajo que debes mantener por cierto tiempo para poder ver el resultado, que tú tienes que de alguna forma entender que los tiempos de recuperación son más largos de lo que lo hacen en ciertas actividades, de entender que esto va ligado a un estilo de vida diferente, donde tienes que descansar, donde tienes que recuperar, donde tienes que, desde algún punto de vista, tratar de entender que lo que hacen en el gimnasio es un proceso catabólico, destructivo, y que el anabolismo llega cuando sales de ese proceso de entrenamiento. Entonces, si tú estás entrenando para fatigarte, para subir los niveles de estrés, y luego aparece el cortisol tratando de nivelar, porque el cortisol no es lo que produce el estrés, el cortisol surge después para nivelar eso, pero el cortisol te inhibe el crecimiento muscular, ¿no entiendes? Entonces,
Y las personas tú le explicas eso y algunas te entienden y se quedan contigo, otros no, porque están atrapados en esa dopamina, Yo pienso en que, esa sensación de bienestar, ¿no? yo pienso que es un tema de, con mucho respeto del oyente, de una distorsión cognitiva, ¿ok? Y cómo yo puedo escoger un modelo de entrenamiento si no sé primero qué necesito para mi salud física y mental. Entonces, Totalmente. voy a consumir lo que mi distorsión cognitiva cree que es correcto. Totalmente, Bélico, porque incluso, ojo, si tú vas a cualquier especialista hoy en día, tú vas a un endocrino, tú vas a un cardiólogo, a un psicólogo incluso, te va a mandar a hacer actividad física, pero en muy pocas ocasiones ese especialista te va a decir qué tipo de actividad física necesita. Para nada. Entonces, hay cardiólogos que Sí. vaya y haga actividad cardiovascular, vaya y haga actividad física, pero la persona llega sin entendimiento mínimo de cuál es la diferencia de los tipos de trabajo Que cardiovascular. actividad física es respirar y caminar. O sea, Bueno, que aparte, Sí. Toda actividad. vaya y camine de su trabajo a su casa. no, pero me refiero incluso hasta los niveles de intensidad, ¿no? El hacer trabajo cardiovascular, y eso aplica para No, personas no hay, que no, vengan no de hay teatro, información. para no, de cuál es tu frecuencia cardíaca máxima, de cuál es tu frecuencia cardíaca en reposo, de cuáles son los porcentajes de lo que debes moverte o no debes moverte. Esto no se escucha. Totalmente. O sea, fíjense, yo escucho todo el contenido que ustedes tienen y toda la información científica, comprobable, estudiada, pero ¿quién lo habla en los gimnasios? Yo no he escuchado Nosotros lo hacemos. ustedes. Por eso están aquí hoy y gracias a nuestros patrocinantes Bicafé y Amate Infusiones, porque fíjense, es importante rescatar esto. Esto no es acusar al entrenador. Yo creo que esto es un llamado a que el entrenador, si en su propósito de vida está tener un negocio rentable, porque es un negocio, es su trabajo, deben capacitarse, conocimiento, porque estás trabajando con vidas, ¿ok? No estás vendiendo un producto, estás trabajando con la salud física y mental. Y eso lo estamos viendo, creo que es un punto importante a tratar, Jorma. Estamos viendo este comercio y está dañando vidas. ¿Sabes que hay algo que lo he conversado mucho con Jorman, es que en la actualidad el entrenador está haciendo que su cliente se sienta culpable de no alcanzar el ritmo de trabajo que le... O Totalmente. sea, tú eres el que está fallando, no yo. O sea, eso es bien complejo. Eso es bien complejo. Fíjate, Belio. Bueno, ya nos hace enseña por ahí de que se nos está acabando el tiempo. Muchos temas quedan por conversar, pero no quisiéramos que te vayas. Así que no es tu opinión sobre un fenómeno que está ocurriendo lamentablemente en las redes sociales. Estamos tratando de hacer esto con todos los invitados que hemos tenido y los que vamos a tener. Me refiero al tema de entrenadores y entrenadoras. Muy poco en esta, no, muy, mucho en esta onda de los entrenadores brasileños que se han hecho muy virales, ¿no? Donde hay una exigencia extrema de las personas, donde hay un maltrato, sin duda físico y psicológico hacia la persona, pero que me quedo sobre todo con el elemento que me parece más alarmante, es el tema de la invasión al físico de la persona. Entonces vemos, bien sea mujeres a mujeres, hombres a hombres, mujeres a hombres, o en la dirección que sea, vemos entrenadores manoseando personas, agarrando personas, nalgueando personas. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos una posición totalmente en contra de ese tipo de prácticas, pero nos gustaría conocer tu experiencia siendo un entrenador de tantos años. ¿Cómo lo ves en el tema de la musculación? También incluso cómo lo ves como fenómeno en los diferentes deportes de alto rendimiento. Mira, la interacción kinestésica es necesaria dentro del contexto del entrenamiento, pero para asistir, ojo, asistir. Si tú estás haciendo una sentadilla y tienes una carga de trabajo, yo debo asistirte tocándote la barra, elevándote, acercar. Si estás elevando una pesa y estás haciendo un press banca o con mancuerna, yo podría tomar tus manos, tu muñeca para ayudarte a que subas. Para tratar de asistir y evitar una posible lesión, un posible accidente. Pero eso de nalguear, tocar, no. O sea, las instrucciones tienen que ser precisas y claras de cómo lo debe hacer. El entrenador debe demostrar, pero no debe estar tocando, no debe estar palmeando. Y avisar también, como me explicaba detrás cámara. Sí, Voy a tocarte por acá. sí. Te voy a tocar, puedo hacerlo. Necesito, porque no me estás entendiendo, necesito Exacto. que Mostrar. mostrarte a nivel kinestésico del movimiento cómo puedes hacer. Sin letra. Entonces, yo estoy en contra de eso. Eso no debería darse. Permitirse. No sé, no, o sea, no,
sea, si el cliente lo permite algunas veces por miedo o X por desconocimiento, pienso que eso es normal, eso no es normal. O sea, no puede, y si lo hacen por tendencia, me parece aún peor, que de alguna forma eso se esté prestando. La sobrecarga de trabajo es peligrosísima. Peligrosísima, la sobreexigencia es peligrosísima. Hay principios científicos del entrenamiento donde te establecen cómo vas a trabajar, la dosificación de las cargas, los principios de individualidad de las cargas, el principio de adaptación a las cargas, o sea, eso está ahí, eso es científico. Y si yo rompo con eso, entonces no estoy siendo un entrenador. Simplemente estoy diciendo alguien que tiene una experiencia y lo está haciendo porque se siente satisfecho o tiene algún tipo de patología, ¿no? Digo yo. En pocas palabras, creo que podemos utilizar esta frase. Muchos entrenadores tienen buenas intenciones, pero un entrenador sin conocimiento, sin estudio y sin criterio es un entrenador negligente. Buenas voluntades no bastan. Yo siempre lo digo así, buenas voluntades no bastan. Si tú no te educas, Podemos hacer no, daño no, lleno de buena voluntad. tú puedes tener muy buena voluntad, pero si desconoces lo que estás haciendo. Y hay un grave problema, creo que ya estamos por cerrar, y creo que no puedo irme sin decir esto. Dígalo. No todo el mundo es un entrenador. O sea, ahorita hay muchos entrenadores de TikTok, hay muchos entrenadores Instagram. de Instagram, de Facebook, y que el hecho de haber participado en un deporte ya como que te certifica para ser un entrenador, y eso es algo que no... Se tenía que decir. Sí, eso hay que decirlo, o sea, no es así. Las conversaciones que he tenido con Jorge, nosotros comparamos incluso con el doctor Jorge que va a estar después de mí, yo creo que el entrenador es como un médico, porque tú estás prescribiendo una acción que de alguna forma va dirigida a mejorar o producir cambios en la persona, bien sea emocionales, bien sea lo que todos buscan físicos, estéticos, de salud, y tú no puedes equivocarte, o sea, tú no puedes cometer errores porque tú no estás trabajando con un saco de papa que se te cayó y te descuentan el saco de papa del Me suelo. gustó el saco de papa. Ok, tú estás trabajando con una persona que si tú la lesionas a nivel o le causas algún tipo de problema a nivel psicológico, Probablemente a nivel físico, wow, no vuelve al gimnasio. Las malas experiencias cierran las oportunidades. Gracias. Gracias por el conocimiento, por el tiempo. Gracias a nuestros patrocinantes, Bicafé y Amate Infusiones. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí de nuevo.